En este vídeo vamos a explicar la derivada de la función potencial. Como veis en la tabla de derivadas, tenéis dos columnas, una para función simple y otra para función compuesta. Empezaremos primero con la función simple, haremos varios ejemplos y después con la función compuesta. La derivada de una función potencial, de la función simple, la derivada de x elevado a la n, es la siguiente. Bajamos el exponente y lo multiplicamos por x y restamos en el exponente 1. Es decir, bajamos la n y dejamos la base de x elevado a n menos 1. Vamos a hacer muchos ejemplos. ¿Quién es la derivada de x a la 4? Pues es 4 por x al cubo. ¿Quién es la derivada de x cuadrado? 2x, porque sería 2 menos 1, 1, no se pone. Derivada de x a la 7, pues 7x a la 6. Y así sucesivamente. Esta es la regla de derivación de la función potencial simple. Si yo tengo la derivada de x a la 3 cuartos, su derivada sería 3 cuartos por x elevado a 3 cuartos menos 1. Y se operaría esto. 3 cuartos por x elevado a 3 cuartos menos 1. Hacemos común denominador. 3 cuartos menos 4 cuartos sería menos 1 cuarto. Si simplificamos quedaría 3 cuartos y nos quedaría la raíz en el denominador cuarta de x. Es decir, se escribiría 3 partido de 4 veces la raíz cuarta de x. Más ejemplos. Derivada estamos usando esta notación, pero también podemos usar esta. Si f de x es x a la 9, su primera derivada sería 9x a la 8. Y así sucesivamente. Supongamos ahora suma y resta de este tipo de funciones. X a la 7 menos x a la 5 más x a la 2. Pues la derivada de esta función, derivo individualmente cada uno de ellos. X a la 7, su derivada es 7x a la 6. De x a la 5 menos 5x a la cuarta. Y de x cuadrado más 2x. Recordemos una de las propiedades de las derivadas de funciones. Si yo tenía la derivada de un número por una función, su derivada es k por f' de x. Vamos ahora a derivar la siguiente. K por x a la n. Pues su derivada sería, la k se queda como está, y la derivada de x a la n, que ya hemos visto que es n por x a la n menos 1. Y vamos a hacer muchos ejemplos con este tipo de derivadas. Por ejemplo, la derivada de 3x a la cuarta. Ahora ya no es solo x a la cuarta, como hemos puesto aquí, sino que es 3 por x a la cuarta. Así que será, el 3 se queda como está, y ahora derivo x a la cuarta, que era 4 por x al cubo. Operamos 3 por 4, 12x al cubo. Lo normal no es escribir este paso. Lo normal es que si me piden la derivada de 6x cuadrado, por ejemplo, sea multiplicar, bajo el 2 y multiplico 6 por 2, 12x. Otro ejemplo, la derivada de menos 5x a la octava. Bajo el 8, 8 por 5, por menos 5, menos 40. Por x a la 7. Derivada de menos x a la 7 partido de 7. Al igual que hemos visto con las funciones, esta función se puede escribir de esta manera. Menos un séptimo
por x a la 7. Así que su derivada será, bajo el 7 multiplico por menos un séptimo, lo voy a escribir para que lo veáis todo, y por x a la 6. Pero 7 entre 7 es 1, así que sería menos x a la 6. Vamos a seguir con el mismo tipo de derivadas, pero utilizando otra nomenclatura. F de x, por ejemplo, es 1 entre x a la 6. ¿Cómo se escribe esto por las propiedades de las potencias? Como x a la 6, a la menos 6. Así que su derivada será menos 6 por x a la menos 6 menos 1, menos 7. Y esto es lo mismo que poner menos 6 partido de x a la 7. Más ejemplos. F de x es menos 3 partido de 4x cuadrado. Esto se puede escribir de la siguiente manera. Menos 3 cuartos por x a la menos 2. Su derivada se queda el número como está, menos 3 cuartos, y derivo x a la menos 2. Sería por menos 2 y x a la menos 2 menos 1, menos 3. Simplificamos y me quedaría que la primera derivada sería menos 3, un 2 con un 2 se me va, el menos con el menos es más. Y me quedaría 3 medios de x a la menos 3. Es decir, sería 3 y 2x al cubo. Según la tabla de derivadas que consultéis, también podéis encontrar las funciones irracionales en una fila diferente y os da la derivada de la función. Yo, sin embargo, voy a considerar este tipo de funciones como potenciales. Todas ellas se pueden escribir de forma potencial. Por ejemplo, ¿cómo se puede escribir raíz de x? Como x elevado a un medio. Y esta función ya la sabéis derivar. Vamos a demostrar que la derivada de la raíz, que sabemos que es, ya nos han dicho que es 1 partido de 2 veces la raíz, es esto. Función potencial, bajamos un medio, su derivada será un medio por x elevado a el exponente que tenga menos 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? Un medio menos 1 es menos un medio. Sería un medio menos 2 medios, sería menos un medio. Por tanto es un medio y aquí menos un medio. Y como es negativo se puede poner en el denominador. Hemos demostrado que es lo mismo que os había puesto yo inicialmente. Sin embargo, no quiero que generalicéis para que cuando el índice sea diferente de 2 os pongáis aquí el n que salga y ya está. Muchos de vosotros a veces os confundís y decís que la raíz cúbica de 3, su derivada es 1 partido de 3 veces la raíz cúbica de 3, de x. Y no es cierto. Vamos a ver cuál es la derivada de esta función. Si la escribimos como función potencial, es x elevado a un tercio. Su derivada será un tercio de x elevado a un tercio menos 1. Un tercio menos 1 es un tercio menos 3 tercios y será menos 2 tercios. X a la menos 2 tercios. Al ser el exponente negativo, lo pasamos al denominador y lo podemos escribir en positivo como x aquí elevado a la 2 tercios. Pero x elevado a la 2 tercios se puede escribir como la raíz cúbica de x cuadrado. A continuación vamos a resolver diferentes ejemplos de funciones potenciales y basándonos en las propiedades de las derivadas. La primera de ellas ya la hemos visto, la raíz de x. Su derivada es 1 partido de 2 veces la raíz. Derivada de raíz de x partido de 5. Esto es lo mismo que tener un quinto por raíz de x. Es decir, k por una función. La derivada de un número por una función era el número, un quinto, por la derivada de x. Y es 1 partido de 2 veces la raíz de x. Simplificando será un décimo de la raíz de x. Siguiente ejemplo. Lo mismo.
tenemos un número k por una función, así que su derivada se deja el número como está y derivamos esto. Esto es la raíz séptima de x, se puede escribir como x elevado a un séptimo. Y x elevado a un séptimo, su derivada es un séptimo de x elevado a un séptimo menos 1. Operamos. Será 4 séptimos y un séptimo menos 1 es un séptimo menos 7 séptimos, que será menos 6 séptimos. Así que su derivada es 4 partido de 7 por la raíz séptima de x a la 6. Siguiente derivada, f' de x. Tenemos un número por una función. Así que la derivada es, dejo el número como está. X a la 2/4 es lo mismo que x a la 1/2. Esto es raíz de x. Así que será 1 partido 2 veces la raíz. Operaría y me quedaría menos 3 décimos y raíz de x también en el denominador. Y por último, la última derivada es lo mismo. No quiero que veáis esto como un cociente, es un número por una función. Es 1/2 por la raíz de quinta de x al cuadrado. Su derivada será el número como está, 1/2, y la derivada de x elevado a la 2/5. Bajamos el exponente, 2/5, y ponemos x a la 2/5 menos 1. 2/5 menos 1 es 2/5 menos 5/5. Será menos 3/5. Como es negativo, baja al denominador. 2 y 2 se va. Y como nos quedaba menos 3/5 es x al cubo, la raíz quinta. El ejemplo 6, vamos a simplificar primero todo lo que podamos con las propiedades de las potencias y después derivaremos. Esto es lo mismo que x elevado a un séptimo por x elevado a 1/2 partido de x al cuadrado. Un séptimo más 1/2 menos 2. Todavía no hemos derivado. Como un denominador 14. Sería 14 entre 7 a 2, más 14 entre 2 a 7 y menos 2. Esto sería a 28. Menos 19 catorceavos. Y ahora ya podemos derivar. Su derivada será menos 19 catorceavos por x elevado a menos 19 catorceavos menos 1. Y nos quedaría menos 33 catorceavos. Si simplificamos, nos quedaría x, aquí 33 y la raíz de 14. Veamos el siguiente ejemplo, el 7. Lo mismo. Primero simplificamos propiedades de las potencias. 1 partido de x por x elevado a 1/2. 1 más 1/2 será 3 medios. Y si lo subimos al numerador será x a la menos 3 medios. Su derivada será menos 3 medios de x y menos 3 medios menos 1. Menos 3 medios menos 1 sería menos 5 medios. Y por último, tenemos suma y resta de funciones potenciales con un denominador, que el denominador no es una función, es un número. Así que todo esto es lo mismo que poner 1/4 por todo el numerador. Menos x cubo más 3 raíz de x y menos raíz quinta de x al cubo. También esto lo podéis ver de la siguiente manera. Me da igual que lo veáis así o que lo veáis así para calcular su derivada.
Supongamos que es así, un número por una función. Y la función es suma y resta de varias funciones. Pues vamos a ir derivando cada una de ellas. Derivada de menos x al cubo. Menos 3x cuadrado. Derivada de 3 raíz de x. Pues la derivada de la raíz de x era 1 partido de 2 veces la raíz. Y la derivada de x a la 3 quintos es con el menos, que hay un menos aquí, 3 quintos de x elevado a 3 quintos menos 1. Si tenemos la derivada de una función elevada a un número, entonces la derivada de esto sería, bajamos el exponente n por la función elevado al número menos 1 y por la derivada de la base. Lo explicamos con ejemplos. La derivada, por ejemplo, de 3x más 1 elevado a la quinta. Tengo en la base una función, ya no solo es x, sino que tiene una función 3x o 3x más 1 en este caso. Su derivada va a ser, bajamos el exponente, 5. Dejamos la función como está, 3x más 1. Se eleva a 5 menos 1, n menos 1, 4. Y se deriva la base, lo de dentro de la función. ¿Quién es la derivada de 3x más 1? Pues la derivada de 3x es 3 y la derivada de 1 es 0, es 3. Si simplificamos sería 15 por 3x más 1 a la cuarta. Veamos otro ejemplo. ¿Quién es la derivada de menos 4x al cubo más x y todo eso elevado a el cubo? Función elevado a un número. Bajamos el número. Dejamos la función como está. Y lo elevamos al exponente menos 1. 3 menos 1. Y ahora derivamos por lo de dentro. La derivada sería menos 12x cuadrado más 1. Simplificamos, nos quedaría 3 por menos 12x cuadrado más 1 y menos 4x al cubo más x al cuadrado. Utilicemos otra notación. La y es igual a menos x medios más 2 elevado a la cuarta. Si pongo esta notación, ahora no puedo poner la derivada directamente, sino que tengo que poner y'. La derivada es de una función elevada a un número, bajamos el exponente, dejamos la base como está y elevamos a 4 menos 1, 3. Y ahora siempre por la derivada de menos x medios más 2. La derivada de menos x medios es menos 1 medio y la derivada de 2 es 0. Si simplificamos, 4 por menos 1 medio es menos 2. Pues menos 2 y menos x medios más 2 al cubo. Ya habíamos visto en las funciones simples que la derivada de una raíz se podía poner como la derivada de una potencia. Del mismo modo, en las funciones compuestas se puede hacer. Si tenemos la derivada, voy a escribir lo mismo que teníamos. Una función elevada a un número es n por f de x elevado al número menos 1 y por la derivada de f' de x. Veamos qué pasa con las raíces, cuando dentro de la raíz hay una función. Supongamos la derivada de la raíz de 3x menos 1. Esto es lo mismo que escribir 3x menos 1 elevado al medio. Ya hemos pasado de raíz a potencia y ya podemos aplicar esta definición, al igual que antes. ¿Quién es su derivada? Bajamos el exponente, 1 medio por
la base se queda igual, elevado a 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y la derivada de 3x menos 1 es 3. Si simplificamos nos quedaría, como es negativo, esta raíz quedaría en el denominador. 3 medios y la raíz de 3x menos 1. Veamos más ejemplos. Voy a usar otra nomenclatura. F de x es la raíz quinta de x cuadrado menos x más 2. Esto es lo mismo que escribir x cuadrado menos x más 2 elevado a un quinto. Y ya tengo escrita una función elevada a un número. Luego ya puedo aplicar esta definición de derivada. Su derivada va a ser, bajamos el exponente, un quinto. Dejamos la base como está. Y ponemos en el exponente un quinto menos 1. Y derivamos la base, 2x menos 1. La derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de x, 1. Y la derivada de un número era 0 siempre. ¿Cuánto es un quinto menos 5 quintos? Menos 4 quintos. Y como es negativo, se pone en el denominador. Y además se pone como raíz ya. Raíz quinta de x cuadrado menos x más 2 y todo eso a la cuarta. Veamos más ejemplos. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a multiplicar ahora un número por una función. Por ejemplo, 5 por 3x cuadrado menos 6 elevado a la 4. Si tengo un número por una función, su derivada era el número se quedaba como está y por la derivada de la función. Y la derivada de la función es lo que acabamos de hacer. 4, 3x cuadrado menos 6 al cubo y por la derivada de 3x cuadrado menos 6 que es solo 6x. 20x 3x cuadrado menos 6 al cubo. Veamos cómo derivar los siguientes 4 ejemplos. Tenemos el primero que es la raíz cúbica de 5x cuadrado menos x partido de 4. Se puede escribir como un cuarto de 5x cuadrado menos x elevado a un tercio. Y ahora su derivada es sencilla, es un número por una función elevada a un número. Esto es la derivada que tenemos que hacer aquí. Su derivada, f', un cuarto se deja como está, porque es un número por una función, pues la derivada es el número por la derivada de la función. Sería un tercio, la base se queda como está, elevado a un tercio menos 1 y derivamos la base. 5x cuadrado es 10x menos 1. Simplificamos, un tercio menos 1 es menos 2 tercios. Ya no voy a poner pasos intermedios. 4 por 3 es 12. Arriba en el numerador tendríamos 10x menos 1. Y 5x cuadrado menos x. En el numerador quedaría menos 2 tercios, pero en el denominador se convierte en positivo y es la raíz cúbica de esto elevado al cuadrado. Siguiente ejemplo, veamos cómo resolver esta derivada. Primero escribimos que esta función se puede escribir de esta manera. Menos x más 1 elevado a menos 1 tercio. Ya tenemos un número por una función. Su derivada será, el número se queda como está y derivamos menos 1 tercio menos x más 1 menos 1 tercio menos 1 y derivamos la base, que será menos 1.
Colocamos menos por menos más y quedaría 4/3. Menos 1/3 menos 1 sería menos 1/3 menos 3/3, sería menos 4/3, que baja al exponente como la raíz cúbica de menos x más 1 elevado a la 4. Siguiente, se puede escribir como 5/7 de esto. Número por potencia, función compleja, función compuesta. Su derivada, 5/7, bajamos el 4, x cuadrado menos 1 al cubo y por 2x, la derivada de x cuadrado menos 1. 4 por 5, 20 por 2, 40. Será 40x partido de 7 y por x cuadrado menos 1 al cubo. Y la última la podemos escribir como menos 4 por la raíz de x menos 1 negativa. Y su derivada será, el 4 se queda como está, el menos 4, y derivamos esto. Menos 1/2, x menos 1 elevado a menos 1/2 menos 1, y por la derivada de lo de dentro que es 1. Menos por menos es más, y 4 entre 2 es 2. Y menos 1/2 menos 1 será menos 3/2. Menos 3/2 es la raíz cuadrada de x menos 1 al cubo. Vamos a calcular derivadas de funciones racionales, cuyo numerador y denominador son funciones potenciales. Ejemplo 1. Función 2x más 1 entre x menos 5. Su derivada es la derivada de un cociente. En el denominador habíamos visto que era el denominador al cuadrado. Y en el numerador empezamos. Derivada del numerador, 2x menos 1. 2. Por el denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar. Y por derivada del denominador, que es 1. Y ahora simplificamos. Multiplicamos 2x menos 10 menos 2x menos 1. Y el denominador quedaría igual, no lo desarrollamos. Menos 11 partido de x menos 5 al cuadrado. Imaginad que el ejercicio nos pide calcular la segunda derivada. La segunda derivada es derivar la primera. Lo hacemos como un cociente. Denominador al cuadrado. Se queda así. Y ahora derivamos. Derivada del numerador. 0. Por el denominador sin derivar. Me da igual cuánto sea porque al final esto se me va. Menos numerador sin derivar. Sería menos 11. Luego es más 11. Y por derivada del denominador. Función elevada a un número. 2 por x menos 5 y por la derivada de x que es 1. Simplificamos. 2 por 11 es 22. X menos 5. Y aquí sería x menos 5 a la cuarta. Simplificamos un x menos 5 con 1 en el denominador y nos quedarían 3 en el denominador. Así que sería 22 partido de x menos 5 al cubo. Esta sería la segunda derivada de esta función. Siguiente ejemplo. X cuadrado menos 9 entre x cuadrado menos 1. Primera derivada. Derivada del numerador.
por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, por derivada del denominador. Y todo ello dividido entre el denominador al cuadrado. Simplificamos 2x por x cuadrado es 2x cubo menos 2x y menos 2x es 2x menos 2x cubo. Menos por menos es más y 9 por 2 es 18. X cuadrado menos 1 al cuadrado. Se nos van los términos en x cubo y me quedaría 16x entre x cuadrado menos 1 al cuadrado. No lo desarrollamos, se quedaría así. Si queremos calcular su segunda derivada, vuelve a ser la derivada de un cociente. Derivada del numerador, 16. Por el denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por derivada del denominador. 2 por x cuadrado menos 1 y por 2x, derivada de lo de dentro. Y el denominador se quedaría x cuadrado menos 1 al cuadrado, que al elevarlo al cuadrado quedaría a la cuarta. Importante, antes de operar nada. Tenemos en el numerador dos factores, en los cuales tenemos x cuadrado menos 1 a izquierda y a derecha. Y también en el denominador. Luego puedo tachar uno de aquí, con uno de aquí y con uno del denominador. Ahora ya sí podemos simplificar. Me quedaría 16 por x cuadrado menos 1, menos 16 por 2 es 32x y por 2x me falta. Partido de x cuadrado menos 1 al cubo. Que a nadie se le ocurra simplificar este x cuadrado con una de aquí. No se puede, porque tenemos una suma o resta en el numerador y no podríamos extraer factor común al x cuadrado menos 1. Así que esto no se puede ir con esto. Simplificamos 16x cuadrado menos 16 y menos 64x cuadrado. Partido de x cuadrado menos 1 al cubo. Falta simplificar menos 48x cuadrado menos 16 y todo ello partido de x cuadrado menos 1 al cubo. Bueno chicos, hasta aquí todo sobre las derivadas de funciones potenciales. Ahora solo os toca a vosotros ponerlo en práctica.